Gracias por continuar con Buen Día. Y bueno, como todos sabemos, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, temor y también confusión. Es lógico que muchos nos sintamos ansiosos y asustados ante la propagación del COVID-19. Por eso le pedimos a la psicóloga Patricia Odio que nos brinde consejos para manejar ese estrés y el miedo en familia. Si desea hacerle una consulta, puede enviarnos un video al WhatsApp 6087-7777 o bien escribirnos al Facebook de Buen Día. Buen día, Patricia. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya organismos internacionales como la UNICEF, también la OMS, están incluyendo consejos para eso mismo, para bajar ese temor, ese miedo, ese estrés y esa incertidumbre. Claro, Nancy, porque esto es muy importante. Yo diría que esto podría explicar mucho también por qué las personas estamos reaccionando quizá tan mal ante una situación de emergencia que estamos viviendo a nivel mundial. Yo quisiera, pues con muchísimo respeto y con muchísimo cuidado, abordar el tema. No entrando en temas políticos ni en temas sociales, es el tema emocional. ¿Y qué es importante entender? La crisis o cualquier crisis es una situación particular en este momento a nivel global que nos va a afectar porque genera un desequilibrio. Genera desequilibrio a nivel emocional, genera confusión y hay un elemento muy importante que generalmente las personas necesitamos tener y es control de la situación. Y cuando viene una crisis y de repente nos dicen ahora tiene que quedarse en casa, evite ir al supermercado, evite hacer su vida cotidiana, claramente entramos en una crisis. Pero es muy importante entonces que yo revise a nivel personal ¿cómo estoy gestionando la crisis? ¿Cuáles son los recursos emocionales que tengo en este momento para poder manejar una situación que va a depender de la responsabilidad de cada uno y de todos nosotros para que esto pase lo más pronto posible? Ayer comentaba con, varias gente que me ha escrito y también conocidos que están ya pasando por situaciones realmente complicadas donde han perdido su trabajo, han tenido que despedir empleados también. Esas familias están pasando por algo muy, muy fuerte, Patricia. El quedarse sin trabajo de la noche a la mañana, el pensar qué voy a hacer, cómo voy a comprar la comida para mis hijos, cómo voy a pagar las deudas. Esa incertidumbre de no saber qué hacer, cómo lo pueden manejar, todo eso lo desencadena una crisis. Sí, eso puede desencadenarlo una crisis, porque como decía anteriormente, hay una sensación de incertidumbre y de pérdida de control de la situación. Y yo creo que aquí es muy importante como familia que gestionemos algunas medidas. Por ejemplo, Nancy, el tema del desabastecimiento por la misma reacción que hemos tenido las personas ante la crisis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en casa? Bueno, más creativos, desarrollar un menú que nos permita almacenar comida, que nos permita guardar, que nos permita no desperdiciar. Exacto. Yo creo que hemos vivido en un país donde estamos acostumbrados a tener de todo en el momento en que queremos. Y cuando no hay o falta algo, entramos en una crisis. Pero tenemos que volvernos creativos, ¿verdad? Si tenemos espacio para sembrar, bueno, de repente usted puede sembrar su lechuga, puede empezar a sembrar su tomate. Es decir, es buscar recursos que nos permitan en este momento apalear la situación de crisis. Y por supuesto, a nivel de familia, generar apoyo para aquellos miembros de la familia que hoy día se han quedado sin trabajo o que son adultos mayores que necesitan y deben quedarse en casa. Entonces, ¿cómo los otros miembros de familia podemos darles el apoyo o el soporte que ellos requieren? Entonces, por ejemplo, bueno, mi papá es un adulto mayor, es preferible que no salga de la casa, voy a ir yo al súper, le voy a llevar las compras y se las voy a dejar en la entrada de la casa, por ejemplo. Si tengo una situación de riesgo o sé que puedo estar en contacto con otras personas y quiero evitar que mi papá se contamine o se contagie de algo, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante tener cuidado en este sentido, ¿verdad? Y aplicar. Y yo creo que aquí hay un llamado vehemente a que apliquemos las medidas que las autoridades nos están indicando. Exacto. Porque hay factores en las crisis que vamos a ver posteriormente que nos hacen reaccionar quizá de manera negativa.
Ahora que usted menciona a los adultos mayores, y es algo que a mí me preocupa mucho porque se nos pide, ¿verdad?, que no nos acerquemos a ellos, que son las personas más vulnerables, pero tampoco hay que olvidarlos. Claro. O sea, el cuidarlos no significa nos olvidamos de ellos, porque muchos se están deprimiendo. Patricia, también. Claro, y es una forma también de reaccionar ante la crisis, ¿verdad? Inclusive alguien me comentaba que escuchó a una persona en el supermercado, un adulto mayor, decir, ya yo estoy en este momento deshaciéndome de todo, ¿verdad? Como si fuera a morir. Exacto. Y es que las crisis tienen la vulnerabilidad, por así decirlo, de sucumbir y de removernos nuestros temores y nuestras inseguridades más profundas, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a no tener, ¿verdad? Entonces las crisis de alguna manera exacerban estos sentimientos. Entonces es muy importante llamar a la calma. Y sí, ahora en casa probablemente vamos a tener intercambios generacionales. Entonces podemos enseñarles a nuestros abuelitos, hay muchos que son muy tecnológicos, ¿verdad? Pero podemos enseñarles a usar las redes sociales para mantenerse en contacto, a usar el FaceTime, a comunicarse por otras vías con sus amigos, ¿verdad? Para que no del todo, porque sí, hay que practicar el aislamiento en este momento, pero aislarnos no significa, ¿verdad?, olvidarnos de las personas. Hay que llamarlos, hay que tener contacto, hay que estar pendiente. Así que podemos usar otras vías para tener estas prácticas. Bueno, Patricia también nos preparó una pantalla que vamos a observar sobre precisamente esto, que desencadena la crisis, y uno es el desequilibrio entre la dificultad del problema y las habilidades con las que lo enfrentamos. Así es, porque ante el problema que se viene y del cual yo no tengo control, entonces de alguna manera siento que pierdo el desequilibrio de mi forma habitual de responder a esa situación, a esa crisis. Por eso es muy importante que podamos tomar conciencia de cómo me está afectando esa crisis. Sí, todos tenemos que practicar cambios, todos tenemos que hacer algún ajuste en nuestro estilo de vida. Todos de alguna medida también estamos sintiendo el impacto a nivel económico de la crisis. Bueno, tenemos entonces que ponernos a hacer un plancito. Esto sin entrar en pánico, esto sin entrar en una histeria colectiva, que es lo que se ha visto y que lamentablemente puede exacerbar los picos, ¿verdad?, de la crisis del COVID. Por eso tenemos que ser muy conscientes de que mi responsabilidad va a beneficiar a las otras personas. Si todos somos responsables, y eso tiene que ver con cómo afronto la crisis y tomo conciencia de que yo soy parte de la solución o parte del problema. Nuestros temores e inseguridades salen a flote en estos momentos de crisis. Así es, y por eso es tan delicado no tomar conciencia de ellos, porque nuestros temores nos pueden llevar, por ejemplo, a entrar en pánico y hacer estas compras que estamos viendo desmedidas, ¿verdad? Y que se vuelven inclusive compras irracionales, Nancy. ¿Por qué? Porque, a ver, es racional que yo prevenga una situación de riesgo, pero es irracional que yo compre 500 latas de atún en el supermercado, por ejemplo, o rollos de papel en el supermercado. ¿Por qué? Porque mi comportamiento va a generar una afectación a nivel de todos los demás. Y suele pasar que frente a estas crisis hay como un efecto dominó. Si yo veo a mi vecina comprar 50 rollos de papel higiénico, yo voy a hacer lo mismo. Claro, porque en toda la sensación es, si ella lo está haciendo es porque algo va a pasar. Entonces yo tengo que ir a hacerlo, ¿verdad? Y aquí es muy importante a nivel de mercadeo entender que esas imágenes que vemos en el supermercado de estantes vacíos generan más ansiedad. Claro. ¿Verdad? Porque te digo, y no hay, me voy a quedar sin eso. Y recordemos que vivimos en un país donde usted va a la pulpería y tiene papel higiénico, donde va al supermercado y tiene acceso a comprar de todo. Es decir, además estamos enfrentándonos a una situación poco vista en nuestro país, pero es por nuestra misma forma de reaccionar ante la crisis. Quizá no es que no haya, es que reaccionamos impulsivamente hacia eso y claramente podemos más bien tener una situación crítica por esa forma compulsiva de reaccionar. Me gustaría también ir contestando algunas preguntas de los televidentes, porque yo sé que muchos están sintiendo ese temor. Y nos consulta Lidiet Corrales. Yo soy una persona diabética, padezco de ataques de pánico, tomo antidepresivos y esta situación me tiene muy ansiosa. ¿Qué le recomienda? Claro,
al IDIET, bueno, yo le recomiendo que tenga las medidas que se han dispuesto, que ha dispuesto las autoridades de quedarse en casita, pero ahí es importante entonces, le diría que usted lea libros, por ejemplo, estos libros de pintar, ¿verdad? Sí. Son muy relajantes. Una buena terapia. Es una buena terapia. Desconéctese, eso lo vamos a ver en las recomendaciones, pero desconéctese un poquito de las noticias, de las informaciones. Yo creo que esta sobreinformación que estamos teniendo, este bombardeo que estamos teniendo, y no necesariamente por fuentes reales, genera y exacerba la ansiedad en las personas. Entonces es importante reconocer qué me está produciendo ansiedad en este momento. Vaya al patio de su casa, si puede, haga algún tipo de ejercicio. Por dicha tenemos los medios de comunicación y las redes sociales para ver videos, ¿verdad? Entonces yo puedo ver videos de cómo hacer relajación, cómo tener algún ejercicio en casa. Todo eso nos puede ayudar a ir apaleando un poquito la ansiedad, pero sobre todo evite exponerse a lo que usted considera le puede estar exacerbando esa ansiedad. Correcto. Carmen González, ¿qué podemos hacer los funcionarios de la salud para manejar el miedo? Me imagino que son muchos los que están pasando por esto. Claro. Yo he estado en aislamiento, pero me dan ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico en sí? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos sufriendo un ataque de pánico? Claro, porque la reacción, bueno, hay varios síntomas ahí que es importante manejar, ¿verdad? Me falta la respiración, tengo hiperventilación, de repente siento que me da taquicardia, que me va a dar un ataque cardíaco, me paralizo, ¿verdad? Esas son algunas reacciones que tenemos en los ataques. Es muy importante también ahí tener algunos recursos. Por ejemplo, ¿qué recomendamos? Tener unas bolsitas de papel, así, para poder hacer ejercicios de respiración. Eso funciona, sí, lo he visto. Sí, eso funciona porque ayuda a calmar la agitación, porque cuando estamos en una crisis de pánico, nos falta el aire. Entonces la persona asocia esta falta de oxígeno a que va a morir. Entonces es muy importante aprender a respirar bien, a poder inhalar y exhalar varias veces con la bolsita, eso ayuda a relajar. Si tenemos a alguien cerca, poderle decir, bueno, me está dando una crisis, ¿verdad? En este momento, ayúdame. Otra cosa que funciona en ese momento preciso, quizá es desviar el pensamiento que está produciendo en la crisis, me voy a morir. Bueno, voy a pensar en la playa, en un lugar que me guste, en 5 cosas diferentes que a usted le ayuden a autorregular. Y algo muy importante, y lo vamos a ver ahora, si usted siente que esto le está desbordando, es necesario la contención, es necesario buscar la ayuda, hablar con alguien para aprender a bajar ese nivel. Y nuevamente, yo creo que uno de los grandes focos que está exacerbando la ansiedad y hasta las crisis de pánico en las personas son todas esas noticias, ¿verdad? Y, perdón, y videos que nos están llegando, Nancy. Por ejemplo, ayer escuchaba en WhatsApp, ¿verdad? Ayer escuchaba uno de una persona que realmente, ¿verdad? Y que después sale ¿verdad? El encargado de la institución a decir que es mentira, pero entonces con una voz inclusive llamando al pánico, ¿verdad? A las personas. Tengamos mucho cuidado con esto, porque además si yo soy vulnerable frente a ese tipo de situaciones, esto me va a generar todavía más sensación de que no tengo control. Y otra cosa muy importante para la gente que tiene ansiedad, tenga control de lo que sí puede controlar, ¿verdad? Que sí puede controlar, quedarse en su casa. Exactamente. Evitar ponerse en situaciones de riesgo. Esa es la medida. Además de lavarse sus manitos con agua y con jabón. De repente alguien dice, no tengo alcohol en gel. Ya nos han dicho agua y jabón, ¿verdad? Entonces, tener control de lo que sí podemos en casa. Me preocupa mucho esta consulta. Él se llama David. Dice que está desesperado, padece de TOC y trastorno de la personalidad tipo A. Esos encierros me tienen al borde de la desesperación. Nunca me ha gustado estar dentro de la casa. Siempre salgo donde amigos y demás, pero esta es una situación grave, lo sé, pero mis padres son personas adultas mayores y tampoco quiero exponerlos. ¿Qué hago? No sé, estoy llegando a un límite que voy a hacer desastres. Bueno, importantísimo
Gabriel, se llama la persona. David. David, importantísimo, David, que usted hable con su terapeuta. Me imagino que debe tener una psicoterapia que es fundamental. Si usted toma tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo, es necesario que lo siga tomando, ¿verdad? Y que usted busque los recursos que le han brindado, que le ha brindado su terapeuta para hacer un manejo adecuado de esta situación, Nancy, porque esto es fundamental. Si no es necesario, entonces yo le recomiendo que llame al colegio de psicólogos, ¿verdad? Pues ahí están dando algún tipo de atención que es necesario. ¿Cuál es el teléfono, por favor? Bueno, yo no lo tengo a la mano, pero podríamos buscarlo, ¿verdad? Perfecto. Ahorita lo buscamos. Es fundamental, Claro. si no al 911 también. Hablar con amigos, tener una red de apoyo, tal vez no pueda salir por la situación de riesgo, pero sí puede llamar a los amigos, hacer una videoconferencia, mantenerse en contacto, hacer ejercicio dentro de su casa, escuchar música de relajación, ¿verdad? Ahora tenemos música para manejar ansiedad, para relajarse, leer, escribir, eso ayuda muchísimo también. Yo le recomiendo que se ponga a escribir todos los días, cómo va manejando la situación, qué hizo, que lo ayudó a sentirse mejor, para que lo repita. ¿Verdad? Yo creo que esto es una forma también de autoconocernos, ¿verdad? Y esto es fundamental, pero le recomiendo que llame a su psicoterapeuta si lo tiene, y si no, pues tal vez ahora le buscamos el número del colegio. Perfecto. Patricia, sus recomendaciones para afrontar positivamente esta crisis. Sí, yo creo que esto es fundamental, lo que he dicho anteriormente. Quiero mencionar algunas cosas para que tomemos conciencia. La crisis nos genera un impacto emocional a todos, ¿verdad? Y probablemente esta crisis del COVID lo que nos va a enseñar es cómo yo puedo gestionar de la mejor manera o cómo puedo afrontar de la mejor manera la crisis. ¿Qué cosas tenemos que evitar? Y en esto tomemos todos conciencia. Una forma negativa de afrontar la crisis es hacer como si nada estuviera pasando, Nancy. Y esto es muy riesgoso, porque sí está pasando algo, sin llamar al pánico. Sí está pasando algo, pero la actitud, yo diría pasiva-agresiva, que hemos visto últimamente en algunas personas, de que esto no es nada, de que a mí no me va a pasar, de que las autoridades están exagerando, que esto es para generar más crisis a nivel económico, puede desencadenar en una situación como la que se vio en Italia, como la que se vio en otros países, donde no se tomaron las medidas del caso. Entonces, si yo estoy en negación y sigo yendo al supermercado y sigo yendo al mall y sigo haciendo cosas que nos han recomendado evitar hacer, tomemos conciencia, ¿por qué estoy haciendo esto? Exacto. ¿Verdad? Creo que no me va a pasar, porque quien dice que somos inmunes, no somos superhéroes, ¿verdad? No somos inmunes, recordemos eso. Bueno, y ahí También, está apareciendo, perdón Patricia, el número de muy bien, Colegio de Psicólogos, que es el 2271-3101, para que lo tenga ahí y llame por cualquier Sí, yo creo que es importante, ¿verdad?, que en la parte del colegio les puedan dar, ¿verdad?, una orientación, si tienen, ¿verdad?, yo desconozco si en este momento lo hay, pero bueno, sería interesante que nos lo comenten, para dar contención también. El 911 tiene personas que están dando contención también emocional, entonces tenemos ese recurso. Otra reacción que podemos tener es la reacción depresiva, es decir, la persona siente que no puede hacer nada, que esto es tan grande que no hay nada que hacer. Claro, todos nosotros podemos hacer algo para evitar contagiarnos y contagiar a las personas que amamos también. Entonces, ¿cómo? Con las medidas que nos han recomendado. El conformismo es otra reacción negativa, ¿verdad? ¿Cuál es el conformismo? Bueno, que ante la falta de control aceptamos las cosas como vienen. Es así. Y eso es muy peligroso, porque usted y yo sí podemos hacer algo para evitar que haya más propagación. Y la evitación es esa. Bueno, no voy a hacer nada porque la cosa se va a poner peor. No, la cosa se va a poner peor si no hacemos algo para que eso pase. Entonces, por eso es muy importante tomar conciencia de cómo estoy actuando. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Bueno, básicamente lo que hemos hablado, evite la sobreinformación. Si a usted le está generando ansiedad, porque lo he visto en los chats, Nancy, entran y entran y entran cantidad de mensajes. La vecina me mandó esto, que dijo la vecina de lo... Tengamos cuidado, no es información fiable. Quedémonos entonces con los noticieros,
que son responsables, con la cadena, que a mí me parece tremendamente responsable, que están haciendo todos los días las autoridades. Las conferencias de prensa. Eso es confiable, porque es la información que viene de las autoridades, ¿verdad? Quedémonos con eso, evitemos esas cosas y evitemos nosotros también propagar información equivocada o errónea, porque me lo dijo mi amiga o X, ¿verdad? Exacto. Fundamental. También es importante y entender algo. Entre más yo leo, y esto inclusive hasta para David, que nos escribió, entre más yo leo, evite leer, David, evite leer del COVID, evite leer más de los síntomas, ya usted los conoce, pero entre más leo, entre más busco, entre más esa obsesiva idea de estar buscando información puede exacerbar los síntomas y me puede llegar a hacer creer que yo tengo, ¿verdad?, el COVID cuando no lo tengo. Exacto. Porque la mente es muy poderosa. Es muy poderosa. Así es. Muchísimas gracias, Patricia. Claro, y fundamental para cerrarnos. Toda crisis pasa, pero hagamos nuestra tarea. Yo quiero hacer un llamado responsable, hagamos todos la tarea que nos toca. No es difícil, es sencillo y pronto vamos a recobrar nuestro estilo de vida. Gracias, Patricia, nuevamente por acompañarnos esta mañana. Si usted desea más información, quiere comunicarse con ella, lo puede hacer llamando al 8441-1212, que está apareciendo en pantalla. Bueno, ahorita lo volvemos a colocar. Ella es la psicóloga Patricia Odio. Buen día, Patricia.